¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un video más. Espero que les guste este spot un poco dinámico. Son las 8 de la mañana, sábado 7 de junio del año 2025. Hoy tuve un sueño bastante revelador. Te quiero contar un poquito brevemente la historia de lo que soñé, la reflexión, ¿sí? Porque los sueños oníricos, o sea, el mundo onírico, es exactamente igual al sueño consciente. Esto es un sueño consciente y el sueño inconsciente que tenemos son revelaciones de nuestro inconsciente. Entonces, cuando yo empecé a entender esto, me empecé a prestar atención a mis sueños con mayor conciencia para empezar a recibir esos mensajes que tiene mi inconsciente para revelarme y ser consciente. Porque, te vuelvo a explicar, el mundo inconsciente está abajo. En cuanto vamos a poner un orden para que tu mente pueda entender, el mundo inconsciente está abajo. El mundo inconsciente, que es lo que recibe en base a todo el colectivo que fuiste experimentando, es tu ego, tu personalidad, es toda tu memoria. Creó una base en tu estructura de ser. Esa estructura de ser creó una repetición de la misma información constantemente, lo repitió, y se creó el subconsciente. El subconsciente es aquella mente automática que es dirigida por el inconsciente. El inconsciente también es una mente automática en cuanto a bases firmes de creencias que tiene, ¿ok? Que repite de lo que repetiste y lo que se repetía cuando recién naciste y empezaste a ser consciente, empezaste a bajar data, quiere decir que empezaste a aprender del mundo del que te rodeaba, y empezaste a crear creencias, ¿ok? Porque se repetía el patrón de información. Por ejemplo, antes de comer tocaste dinero y te pedía a mamá o papá que te laves la mano. ¿Por qué? Porque el dinero estaba, qué sé yo, para desinfectar tu mano. Inconscientemente podrías estar pensando, inconscientemente, no quiero decir que así es, pero inconscientemente podría estar pensando que el dinero es sucio. ¿Me explico? Entonces, yo ya hago ese acto de limpiar mis manos, ¿ok? Desinfectar, porque creo que está infectado el dinero. Imagínate la reflexión ahí. Ahora, el mundo de los sueños es cuando nosotros entramos al inconsciente. No quiere decir que te vas a otro mundo y estás viajando. No, la mente es tan brillante, ¿ok? Que no tiene espacio-tiempo. ¿Ok? El mundo mental no tiene espacio-tiempo, porque yo ahorita puedo pensar en algo y me estoy metiendo en ese mundo. Entonces, existen multiversos. Multiversos quiere decir que todo lo que vos pienses en este segundo, vos te metes en múltiples versos, en múltiples realidades que tu mente va creando. Entonces, ¿a qué voy? El inconsciente lo que hace es crear una película para reflejar el significado que quiere que veas y seas consciente. Entonces tus sueños son cuando salís de este mundo consciente, del cuerpo físico, se duermen tus sentidos, ¿sí? Se duerme tu oído, se duerme tu ojo, cerrás el ojo y básicamente estás solamente respirando, ¿ok? Prácticamente estás practicando para cuando vas a morir, pero cuando vas a morir dejas de respirar y salís del mundo consciente y volvés a entrar en el mundo inconsciente, ¿sí? Seguís siendo consciente, seguís siendo una conciencia, pero ya no existiendo en el mundo consciente, ¿me explico? Ya no existiendo con cuerpo físico y todo este mundo de materia, ¿ok? Ahora, el mundo de los sueños trata de buscar la forma de crear una película que represente lo que quiere que vos veas y aprendas y seas consciente y evoluciones. Son tus más grandes maestros, tus sueños, ¿ok? Entonces lo que yo hoy soñé fue que, de lo que empecé a recordar, porque obviamente soñamos bastante, pero un poco antes de despertarnos es lo que empezamos a recordar, porque empezamos a salir del inconsciente y el cuerpo como que poco a poco se está despertando y empieza a recordar, empieza a ser consciente. Entonces ahí eso es lo que tenés que registrar. Yo siempre escribo en notas
al levantarme trato de no abrir mucho mi ojo y escribo todo lo que me recuerdo por si después me duermo o para ver cómo mis sueños va teniendo un orden, ¿ok? Y un camino, una dirección. Y le pido a ChatGPT de cierta manera que me explique esa simbología. Y yo también, obviamente, al yo estar soñando, yo me doy cuenta qué es lo que estoy sintiendo en el sueño. Entonces te voy a explicar un poquito el sueño y para que tenga un poco de contexto. Aparezco en un lugar, estábamos en una habitación con amigos del pasado, de mi viejo yo en esta vida, y íbamos a pedir sushi, ¿verdad? Íbamos a pedir sushi y estaba también mi hermana. Mi hermana ya es una representación de un ser más cercano a mí, una relación más importante, o sea, un reflejo mucho más cercano. Mis amistades del pasado eran reflejos más lejanos, ¿ok? Eso representa, ¿ok? No te voy a hablar en sí literalmente, sino es una representación para que vayas entendiendo. Entonces, básicamente, ahí empecé a darme cuenta que eso representaba, ¿ok? Vamos a avanzar. Luego de lo que íbamos a pedir, al final salimos para poder hacer el pedido y mientras yo me estaba yendo caminando le encontramos a otras amistades que estaban comiendo asado y básicamente entramos ahí y mi hermana se quedó en el departamento donde estábamos e iba a salir junto a nosotros para irnos a cenar. No sé si nos estábamos pidiendo y nos íbamos a ir a cenar en el lugar o algo así, pero lo que sí, yo no quería comer sushi y yo quería comer carne. Y mi hermana quería comer sushi, entonces porque ella quería comer sushi, pedimos el sushi. Allá hay un mensaje que empezó a tener muchas revelaciones en toda mi experiencia de lo que voy viviendo. Tiene mucho sentido. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál es el mensaje? Que siempre tendemos, esto es algo totalmente general, no voy a hablar en sí de mi hermana, sino mi hermana en ese sueño representaba lo que yo antes hacía inconscientemente. Que justamente en la parte número 1 de lo que hoy quiero hablar, hablo exactamente del sueño y el título es Lealtad Inconsciente. Después te voy a mostrar este screenshot a ver si para que veas. Lealtad inconsciente. Quiere decir que yo antes era muy leal a otros y no a mí. Inconscientemente era leal a otras personas y no a mí. Y más me pasaba con mi hermana porque es mi hermana, es el ser más cercano con quien me relacioné desde que tengo conciencia. Entonces muchas veces dejaba de hacer cosas que yo quería por hacer lo que mi hermana quería. Eso es una manera de representar el sueño, ¿sí? Y también, obviamente, la vida real también fue así, porque todos pasamos por eso, porque no somos conscientes de que hay deseos que tenés y los suprimís, lo eliminás por hacerle caso a otro, porque justamente somos leales inconscientemente. Eso es algo primitivo, eso es algo que en una familia vos podés creer que hay autoridades en tu familia, como nuestros padres y nuestros hermanos. En este caso mi hermana es mayor a mí, entonces yo tenía esa cierta inconsciencia de darle autoridad a mi hermana y a mis padres por tener esa representación en mi familia. Yo soy el menor, entonces ellos eran autoridad para mí. Entonces lo que ellos decían yo tenía que hacer. ¿Me explico? Y era leal inconscientemente a ellos y no era leal a mí. No elegía mis propios deseos. Entonces ese sueño representó exactamente eso. Soñé, obviamente hay más cosas del sueño, pero en sí ese es el mensaje profundo del que quizás es un mensaje que tenés que recibir, ¿ok? Ahora, siguiente punto, autenticidad. Me levanto, escribo todo esto y en el tema en el que estoy, en este libro, leyendo todos los días, hace años leo y escribo reflexiones sobre eso. Te diría 4 años que leo este libro todos los días, una reflexión diaria. Se llama Una inspiración para cada día. Está escrito por Robin Sharma, el que escribió El monje que vendió su Ferrari. También tremendo libro, tremenda historia. Entonces leí sobre la autenticidad y explicaba exactamente eso. Entonces tenía correlación lo que leí en el libro
con mi sueño, así como absolutamente todo lo que vivo tiene una correlación, ¿ok? Tiene una sincronicidad. El chiste es observar las señales que se sincronizan para ver el mensaje en cuanto a se va desarrollando la señal. Mientras más señales y más sincronías hay, más conscientes sos de eso, porque se repite la señal de diferentes maneras hasta que te das cuenta y decís, ok, entendí, acá está el mensaje. Ya es muy obvio, ¿ok? Entonces, autenticidad. Empezar a hacer el ridículo hasta serme fiel a mí mismo, sin importar el resto. Esto es muy profundo, familia. Esto es muy profundo. Ayer escuchándole a este Índigo, y niño Índigo se le dice, es una de las personas que me entrega bastantes revelaciones porque son ciertas conciencias que me enseñan bastante como cualquier otra, como cualquier ser humano que me enseña porque es una conciencia sabia. Esta persona se llama Matías de Stefano. Te recomiendo encarecidamente que lo estudies. Es un tremendo maestro, es una persona que desde sus 14 años empezó a recordar un montón de cosas y es una locura la sabiduría que maneja. Simplemente recuerda, eso exactamente es la escuela Fénix, ¿ok? La escuela Fénix Eleven es ayudarte a recordar quién sos, ¿ok? Ahora, justamente el tema es la autenticidad en este punto la parte que estoy leyendo, porque hay autenticidad de ser, el propósito de vida, o sea, hay muchos temas y en ese tema varios días habla de ese tema. El día de hoy hablaba justamente de empezar a hacerte caso a vos mismo, empezar a entender cuáles son tus deseos y entender cuáles son tus deseos del entorno, del colectivo, que no son tuyos, pero lo haces por esa lealtad a la autoridad. ¿Me explico? Y no querer que la autoridad te regañe por no hacer lo que ellos quieren, pero vos querés hacer otra cosa. Esa es mi energía acuariana, revolucionario. Yo revolucioné mi ser para poder ser leal a mí y evolucionar por mí mismo y no evolucionar por los deseos de otra persona y cumplir sueños de otras personas. Entonces soy libre. Al yo cumplir mis sueños, me libero de los pensamientos, deseos y anhelos de otras personas, incluso de mis padres. Pero claro, para que yo logre eso, justamente usé la palabra hacer el ridículo, que justamente Matías de Stefano, siendo entrevistado, le preguntaron cómo es que él, en cierta manera, logra disolver el ego. ¿Cómo es que de tanta conciencia que maneja, tiene una vida humana también? Y obviamente hay veces que empieza a ser humano. ¿En qué sentido? Empieza a tener ego y no se da cuenta, empieza a ser dirigido por el ego. Entonces, ¿qué pasa cuando vos sos dirigido por el ego? Te voy a repetir esta frase para que unas con el hacer el ridículo, para que entiendas. El que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que se enaltece, que empieza a actuar en base a su propia voluntad, está haciendo el ridículo y va a hacer el ridículo porque va a ser humillado por el espíritu, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso no es auténtico, ¿me explico? Entonces, cuando sos auténtico, cuando fuiste humillado, quiere decir que sos humilde, quiere decir que tenés que ser aprendiz y no pretender ser un maestro. El maestro es la naturaleza, el maestro es el universo, el maestro es el mundo completo, es Dios. ¿Ok? Es tu conciencia, ese es el maestro. Vos sos el que obedece, sos el aprendiz, sos el humilde aprendiz, el individuo que se conecta al todo a través de su conciencia. Entonces aprende de todo esto. ¿Por qué? Porque todo es una simbología, representa algo para que vos aprendas como humilde aprendiz. Entonces siempre tenés que ser humilde. Cuando vos te enalteces desde el ego, ¿ok? Desde tu personalidad y yo tengo esto porque yo me lo gané, no. Siempre tenés que dar el rédito y el reconocimiento a Dios, que es tu conciencia. Vos solamente sos el administrador de eso. Ahora, hay que darte el reconocimiento. Perfecto, te aplaudo, sí. Tu ego supo ser consciente, fue bien educado y generó riqueza, generó dinero.
impactó al mundo, excelente, te aplaudo, está perfecto. Pero eso fue tu conciencia, no tu ego. Tu ego fue educado por tu conciencia. ¿A quién tenemos que darle entonces el reconocimiento? A Dios, no sos vos. ¿Ok? Vos solamente le haces caso a Dios. Dios es realmente el que hace todo, es la conciencia. Entonces no te agarres su tarea, no te agarres sus resultados, no te agarres sus frutos como tuyos, no te enaltezcas. ¿Ok? No te creas superior a otro, porque otro también tiene conciencia y también es Dios. Entonces vas a ser humillado, vas a ser el ridículo haciendo eso. Así que eso era el punto, autenticidad de ser. Familia, sean auténticos. Solamente van a lograr la autenticidad cuando hacen el ridículo enfrente a otros. De tanto que hicieron el ridículo, van a empezar a darse cuenta cuando empezaron a actuar bajo su propia voluntad, cómo se les humilla. Y no necesariamente frente a otros, ustedes mismos son humillados. Quieren hacer algo y hay un conflicto. Quieren hacer algo y no te sale. Quieren hacer algo y hay problemas, adversidades. Quiere decir que tenés que ser humilde. Y cuando sos humilde, entregas tus problemas a Dios. ¿Por qué? Porque seguís su propia voluntad, no la tuya. Su voluntad, no la tuya, de tu yo superior, no la tuya, de tu yo actual, que es la imagen residual de lo que es tu mundo inconsciente. ¿Ok? Cuando sos consciente, es lo que repetís de tu mundo inconsciente. Básicamente, lo que estás viendo en el 3D es lo que existe en la quinta dimensión. ¿Me explico? Es para que entiendas. Ok, y dice después, ¿a quién seguir? Es una pregunta para ser auténtico. ¿A quién tengo que seguir entonces si quiero encontrarme a mí mismo? Si es que estoy siguiendo a mi ego y es falso, entonces ¿a quién tengo que seguir? Esto es una pregunta. Hacete esa pregunta. Pausa un segundito y responde en los comentarios. ¿A quién tengo que seguir si es que quiero ser auténtico? Y la respuesta es esta. A Dios, obviamente, a tu conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios es la única verdad, familia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿en dónde logro conocer la verdad y saber que esa es la verdad? Porque muchos van a cuestionar. ¿Cuál es la verdad? ¿Tu verdad es tu verdad y es la verdad? ¿O mi verdad también es una verdad? ¿Cómo sé cuál es la verdad? Ok, pues el coach, ok, el coach más grande que existe, el maestro más grande que existe, en este caso, en este mundo humano se le representa como Jesús Cristo. Jesús es la parte humana. Jesús, ok, el humano. Cristo es la conciencia. Así que para no alargar mucho y complicarte un poco, es el humano conectado a la conciencia crística, que es Dios. ¿Ok? Así es fácil, es la misma cosa. ¿Sí? Es el mismo significado. Así que, entonces, pues el coach más grande y poderoso de este plano es Dios, que es igual a Cristo. Sus versos crean estrofas del poema. ¿Ok? ¿Y qué es un poema? Perdón, ¿qué es ser un poeta? Es ser un artista. ¿Qué quiero decir con esto? Que de absolutamente todo lo que hace crea un arte. Vean esto. O sea, ya me están entendiendo, ¿cierto? Solamente vean esto. Es un arte, familia. Yo me pongo a pintar y ya está, es un arte. Mis ojos ven artes todo el tiempo. Ven el poema del poeta que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un maestro que crea estrofas con versos, versículos, que dirige el universo en un solo idioma universal. ¡Qué tremenda revelación! Así que sus versos crean estrofas del poema. Es un tremendo poeta. Si yo quiero ser un poeta, un artista, crear arte y ser admirado por mi arte, en cuanto a físicamente, mentalmente, espiritualmente, financieramente, proyectos, lo que sea que yo haga, sea un arte, tengo que seguir los versos, familia, versículos. ¿Ok?
Entonces, los versículos dirigen mi alma, universal. Entonces creo las estrofas, ok, acá te pongo entre paréntesis, realidad es igual a pensamientos, creo estrofas, pensamientos son estrofas, y cada pensamiento tiene versos, ok, las palabras, que son dirigidos por Dios, el que creó el mundo y te puso en él para lograr encontrarlo. Esencia, ¿sí? La esencia de tu ser es Dios. Pero ¿dónde encontrás la esencia? En la existencia. La esencia es el núcleo, familia, es tu ser. La existencia es el hacer. Cuando haces estás existiendo. ¿Por qué? Porque estás creando acciones. La acción genera un existir de algo. ¿Ok? La esencia es algo intangible, es tu núcleo, es tu ser, es tu alma. No se puede ver. Solo se puede sentir, es el núcleo, la esencia. Y la existencia es cuando le expresas, ¿sí?, a la esencia. Esa es la existencia, con una acción. Con una acción vos bajás del plano intangible a hacerlo tangible. Una acción que crea un resultado en el mundo tangible, en la existencia, ¿ok? Básicamente el núcleo es la esencia que con la existencia bajás a hacerlo físico y lo puedes hacer consciente. Entonces, eso crea éxito. Éxito es lo mismo. Éxito es salirse de la esencia para poder ver la esencia desde fuera, el éxito. ¿Ok? Por eso el éxito se ve por los frutos. Por los frutos los conoceréis, dice la Biblia. Entonces por tus frutos te van a conocer. Quiere decir por tu existencia, por el éxito que tenés, son por las acciones que haces. Cuando encontraste la esencia que tenés. ¿Ok? Entonces, estando en el núcleo, no eres consciente del núcleo. Tremendo. Cuando estás en la esencia, no sos consciente de la esencia hasta que te salís de la esencia actuando. ¿Ok? Básicamente, acá voy a explicar el viaje de Asunción a Encarnación un poquitito para que entiendas a qué voy con esta parte que dije. Estando en el núcleo, no eres consciente del núcleo hasta que te sales de ella. Por eso, la ley de la polaridad o la ley del ritmo, ¿ok? Que así como vas a experimentar el polo negativo, vas a experimentar de igual manera el polo positivo. Quiere decir que así como tenés deseos y querés experimentar los deseos, vas a también experimentar lo no deseado para valorar cuando venga el deseo, ¿ok? Y así realmente aprovechar el deseo y no desaprovechar la oportunidad de cumplir tus deseos. ¿Cuándo vas a aprovechar la oportunidad? Siempre que hayas desaprovechado muchas veces la oportunidad. Quiere decir que hayas hecho el ridículo y se te haya caído el ego, el velo. ¿Por qué empezabas a actuar de forma falsa? No eras auténtico. Porque lo auténtico es admirado. Lo falso es rechazado. Qué profundo, familia. Qué profundo, qué profundo. Dale pausa un segundo a este video, un segundito, si tu conciencia te permite. Agradecerme sería con un me gusta y un comentario. En este preciso momento. Pausa un segundito y me encantaría leerte. ¿Por qué? Porque realmente por eso estoy acá. Para crear relaciones de alto valor. Así que deja tu me gusta para que se pueda mostrar a más personas, compartir con alguien. Suscríbete si no estás suscrito y continuamos, ¿ok? Así que familia, mi viaje a Asunción, la ley de la Asunción, básicamente fue para asumir mi encarnación. Ahorita estoy en encarnación, estoy encarnando el propósito. Por eso viajé a Asunción. Me salí de la encarnación, me salí de la ciudad, me salí de mi núcleo para poder darme cuenta y ser consciente del núcleo. Me fui a Asunción a asumir mi responsabilidad de encarnar mi visión del ser. Qué profundo mensaje me dejó mi viaje. Me fui 2 semanas y no en absoluto me sentí
en mi encarnación, ¿me explico? Solamente me fui a asumir la responsabilidad de venir a encarnar. Me fui a Asunción para venir a volver al núcleo de mi esencia en encarnación. Por eso estoy creando en encarnación. Y no pude crear en Asunción. Porque lo que tenía que yo hacer al hacer ese viaje fue salirme del núcleo, existir, ¿ok? Me salí del núcleo para entender y valorar el núcleo en el que estaba y en el que estoy ahora. Entonces simplemente me salí para volver. Y eso quiere decir que me puse incómodo para crear otra comodidad. Y no quiere decir que estar cómodo está mal, porque estar cómodo es crear un modo de vida. Comodidad es un modo de vida, es una filosofía de vida, para que yo pueda sentirme seguro, tranquilo, en paz, como lo quieras poner. Ahora estoy cómodo, pero en mi comodidad creo de igual manera. En mi comodidad sufro como un condenado en mi departamento. Y esto para mí no es sufrir, para vos quizás sí, porque hace frío. Pero realmente como estoy en pasión, tengo fuego interno, no siento el frío. Y ni si lo siento no me importa, porque esa es mi propia voluntad de la carne, ¿ok? Mi mente está enfocada en el mensaje, entonces no siente frío. Ignora el sentimiento del frío. ¿Por qué? Porque el frío es psicológico, el calor también. Si yo siempre estoy bien oxigenado, con un cuerpo totalmente alineado, no tengo frío, ¿ok? O no tengo mucho calor cuando estoy con mucho sobrepeso y hace calor, sudo un montón tratando de eliminar esa grasa. Así que familia, creo que fue tremendo el mensaje. Te dejo con esto. Ya está. Básicamente era bajarte eso. Y nos vemos en la siguiente sesión, familia. Chau, chau.